Y vamos a hablar al respecto con una historiadora con quien hemos platicado muchas veces sobre la figura de Hernán Cortés, sobre la época de la colonia, que son un personaje y un periodo histórico que ella ha estudiado a profundidad. Me refiero desde luego a la doctora Úrsula Camba. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Pascal, muy contento de estar aquí de vuelta contigo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿qué destacarías tú de esta fecha, Úrsula? Es curioso porque el 13 de agosto, digo, hace 3 años o 2 años, nadie lo tenía en la memoria como una fecha importante. Y creo que las efemérides pues nos sirven para poder reflexionar, para poder debatir, polemizar sobre los hechos del pasado. Sabemos que la historia no es una disciplina estática, donde la verdad está revelada, ya dicha y no hay nada más que decir. Siempre se descubren nuevos indicios, nuevos vestigios que nos dan pie a otras interpretaciones del pasado. Y en ese sentido me parece muy importante que la historia hoy esté en el centro del debate. Sin duda, como tú dices, de 2 años para acá, pues digamos, ha jugado un papel importante en el discurso oficial el tema de la conquista. ¿A qué lo atribuyes? Pues mira, viendo como el sesgo que ha tomado el discurso, me recuerda muchísimo a los nacionalismos postrevolucionarios, Ujú. a los murales de Diego Rivera, ¿no? Donde la gente veía el mural de Diego Rivera y pensaba que eso era la conquista, como si el mural de Diego Rivera fuera una fotografía real de ese pasado. Y es muy curioso porque de repente oye uno los discursos y es como si abrieras un libro de texto, nuestro Ujú. libro de texto de ciencias sociales, no sé, de 1965, de 1978. Es como si en estos años no hubiera toda la historiografía que se ha producido, todas las investigaciones académicas que se han producido en torno a esto, es como si no hubieran llegado a la gente y no hubieran llegado además a la gente adecuada, pues que es la encargada de conmemorar estos eventos que sí son, en primer lugar, elementales para la historia nacional, por supuesto, Ujú. pero más aún, Pascal, estamos tan ocupados viéndonos el ombligo que no nos damos cuenta que este evento tuvo repercusiones planetarias, para bien o para mal. Es decir, este evento cambió para siempre la reconfiguración del planeta en términos económicos, culturales, sociales, religiosos, Ujú. y eso me parece que es algo que hay que tener también presente. Incluso ameritó hasta la intervención del Papa para poder, digamos, poner de acuerdo a las naciones que habían realizado una conquista de territorios en América. Así es. Y lo curioso, fíjate, una amiga decía hoy que un día como hoy de hace 500 años había más personas hablantes de náhuatl festejando la caída de Tenochtitlan que gente de habla castellana. Que Pues sí, eso nos porque da bueno, también, era ¿no? un imperio que tenía sojuzgado a todos sus vecinos, incluso algunos que hablaban su propio idioma, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no se entiende la caída de la ciudad sin entender el previo en el cual este llamado imperio mexica tenía sojuzgados a los pueblos ribereños y a muchas poblaciones y grupos humanos del centro de México y que estaban hartos y que vieron la oportunidad en los españoles de deshacerse de estos sin saber en lo que iba a terminar, porque por supuesto que nadie tenía idea de en lo que iba a terminar esto, pero no se entiende si no explicamos esa rivalidad previa, esos encontronazos, esas discordancias entre los grupos que habitaban, que eran muy numerosos y eran muy diferentes además entre sí. Voy a tener que hacer una pausa obligada, pero quiero preguntarte cuando volvamos del corte, eh, ¿qué implica el que tengamos desde hace décadas, si no es que más de un siglo, pues una idea fija, digamos, con pocas fuentes históricas o con una visión parcial, una idea fija de lo que fue la conquista, esta visión de buenos contra malos en lugar de una fusión que dio lugar a México? ¿Qué implicación tiene desde tu punto de vista como historiadora? Si te parece, lo conversamos al regresar de la pausa. Perfecto. Volvemos enseguida para seguir platicando con la historiadora Úrsula
Camba. Le agradezco mucho a la doctora Úrsula Camba que nos haya esperado en la línea. Te preguntaba, Úrsula, ¿qué implicación tiene que nos quedemos con esta imagen que tú decías del mural de Diego Rivera sobre los hechos de la conquista? Pues mira, creo que nos enseñaron desde primaria, y eso es un patrón repetido, una historia de mártires y villanos. Eso como que le encanta al Estado mexicano. Los grandes mártires de la historia de México, los grandes villanos que no tienen matices ni uno ni otro. Tanto los buenos, no tienen como estos matices de ser humano, como los grandes malvados. Y eso nos lleva a un victimismo donde es curioso, el proyecto liberal del 19, digamos, esta idea de la conquista se desprende de ese proyecto liberal de finales del siglo XIX, digamos, después del Segundo Imperio de Maximiliano, en donde, claro, se entiende que en su momento México es una nación que se resiste a los embates del exterior, a las invasiones, a los acreedores, a la rapiña de las grandes potencias imperialistas, y entonces en ese sentido tiene que conformar su identidad muy en la defensa del enemigo, ¿no? El himno, que es muy aguerrido, la bandera, todos estos símbolos patrios que van a cohesionar, digamos, a la población bajo una identidad nacional, que sabemos que es una creación del siglo XIX que antes no existe. Y esto nos lleva a la segunda parte, Pascal, que es, han dado en hacernos creer que la conquista fue la conquista de México. ¿Cómo qué? Como si México como país ya existiera, y entonces llegaron los españoles, ya existía la Avenida Madero, ya existía Bellas Artes, la Alameda, qué sé yo, Eje Central, llegaron los españoles y, bueno, y además había colibrís y a lo mejor quetzales y sacrificios humanos. Y eso es la imagen, por muy burda que parezca, que la gente tiene luego en la cabeza. Entonces hay que explicar que no es que los españoles vengan a conquistar México. México no existe como De tal. hecho, ni México, siquiera España existía no, como exacto, Estado nacional, claro. ¿no? Sabemos que España, y decimos los españoles como por simplificarlo en un, digamos, en un concepto también, pero sabemos que como tal, ¿no? Porque eran empresas individuales, las conquistas eran empresas individuales donde, bueno, tú dabas una parte a la corona, ¿no? Y enaltecías como el nombre de la corona, pero era como con tu propio peculio. Eso es importante también Sí. entenderlo. Entonces, creo que lo que nos falta, Pascal, es hacer una visión integradora de este mundo. Es decir, tú no puedes seleccionar de la historia. Bueno, puedes hacerlo porque mucha gente lo hace, pero tiene que ver también con la honestidad académica y la honestidad intelectual, ¿no? No puedes seleccionar como en un rompecabezas y decir, ok, estas piezas no me sirven para la teoría que yo tengo y quiero demostrar, y entonces las voy a dejar fuera. Entonces, claro, tenemos versiones parciales, fragmentadas de lo que fue ese pasado y de lo que fue ese contexto. Lo que nos surge es hacer una visión integradora que nos permita, más que dirigirnos como en la Liga de la Justicia de los historiadores juzgadores del pasado, que nos permite explicar cuáles fueron las condiciones que permitieron eso, pero sobre todo, Pascal, insistir en que la conquista es una puerta a otras conquistas que se dieron durante siglos después, porque no es una conquista, de 300 años de estar en el norte, los mayas, como por todos lados, y sobre todo la entrada al periodo virreinal, que es parte esencial de la historia de México y que nos la enseñan como un paréntesis, Sí. como si no hubiera sucedido, como que la conquista, pasaron 300 años, llegó Miguel Hidalgo con un estandarte y nos liberó de la esclavitud. Y no hay nada en esos 300 años. Y esta visión integradora lo que necesita es eso, formar una explicación más compleja de ese pasado que nos permita entender también esos 300 años de devenir histórico como un proceso parte de la historia nacional. Ahora, el comprender, como se ha comprendido, como lo aprendimos en la primaria, este periodo histórico de la conquista, también forja carácter, forja identidad, forja idiosincrasia, ¿no? Porque digamos, si nos hubieran enseñado otra historia, quizá más apegada a la verdad, que los mexicanos somos resultado de la integración de dos culturas o de más, porque además hay que decir que no solamente estamos hablando de castellanos y mexicas, sino pues de muchas otras personas que llegaron con los conquistadores de muchas nacionalidades o de muchos orígenes, y también en este país pues no solamente había mexicas, había muchas más etnias, de hecho sigue habiendo como 60,
pero digamos, si nos hubieran enseñado eso, eh, lo propongo como teoría, pues tendríamos una idiosincrasia quizá distinta, ¿no? Pues sí, o sea, eso se ha debatido porque es como, ¿quién decidió que había que identificarse con los derrotados? Sí. ¿Y por qué no nos identificamos con los tlaxcaltecas o con los Y con texcocanos? una parte de los ¿No? derrotados, además, ¿no? Porque, Ah, digamos, el claro. país adoptó el nombre de los mexicas, pero en este país hay más de 60 etnias, la mayoría de las cuales no entienden el náhuatl. Así es, y tiene que ver también con esta visión centralista, totalizante, rígida, que es el punto de vista de unos, de un grupo de derrotados que se impuso, digamos, a los demás, a las demás percepciones. Ujú. Y esto nada más, déjame retomar porque me lo preguntaste al principio, pero en este devenir se quedó en el camino, pero creo que viene al caso, el asunto de la resistencia indígena. Hablar de resistencia indígena, así como celebremos la resistencia indígena, es como un esencialismo histórico, como decir, la resistencia indígena siempre ha sido igual, siempre se ha resistido a las mismas cosas, ¿no? Y es como la misma masa de gente. Y Ujú. no es así. Creo que es muy importante también rescatar otros tipos de resistencia indígena. Digamos, los indígenas entendieron en muchos casos que el mundo como lo conocían se había terminado y que había que adaptarse a ese nuevo mundo porque aquel no iba a volver por mucho que lloraran. Entonces, hay otros tipos de resistencia que tienen que ver con las resistencias en la vida cotidiana, digamos, la resignación también, o otras formas de resistir que no necesariamente son bélicas o militares, pero que también son válidas y que devuelven también a los indígenas a esta posibilidad de enfrentarse a un mundo hostil, a un mundo adverso que les era completamente nuevo, pero Ujú. que no se quedaron como en un rincón nada más llorando su derrota, incapaces como de aprehender con H este nuevo mundo. Es así, por ejemplo, que la audiencia tiene 2 días, el virrey tiene 2 días a la semana exclusivos para escuchar pleitos, quejas, problemas de los pueblos de indios. Y los indios entienden eso y vienen. Y la sociedad virreinal es una sociedad muy pleitista, Ujú. Pascal. Se pelean todo el tiempo porque entienden que ese es el nuevo cauce para hacerse escuchar y hacerse notar. Y lo aprovechan y lo toman. Y es importante también rescatar ese tipo de resistencia que es otra distinta. Se dice con mucha frecuencia y bueno, y con razón pues México tuvo su primer presidente indígena en la persona de Benito Juárez, pero luego se olvida también que tuvo otro presidente indígena, o por lo menos que se asumía como indígena huichol, que fue Victoriano Huerta, que llegó de una forma muy distinta al poder. Entonces, pues sí, digamos, tener una etiqueta totalizadora para los indígenas de México termina siendo un error. Claro, no, y además, pues es que eso no conviene. Eso, en el caso de Victoriano Huerta, que es el gran malvado, después, Sí. creo que muy pegadito a Hernán Cortés, es el gran malvado de la historia nacional, seguido después De por el Santana. Quince Uñas, por Santana, Sí, que lo toman más como por incompetente, carismático, corrupto, pero no tan malo. sí. Imagínate asociarlo a esta imagen cuando te digo, los gobiernos postrevolucionarios es esta cosa de vamos a enaltecer al indígena del pasado, vamos a despreciar al del presente y a maltratarlo, pero el Ujú. del pasado lo vamos a poner en la gloria. Entonces, claro, recordar este origen de Victoriano Huerta, pues no es conveniente. Y volvemos a lo que te decía anteriormente, es seleccionar pedacitos de la historia, acomodarlas para un discurso y dejar Ujú. fuera otras partes que entonces te dan una explicación completamente parcial del pasado. Me quedan un par de minutos, pero quiero preguntarte, debe ser un poco, pues no sé, a lo mejor tengo una visión equivocada, pero de repente un poco frustrante, ¿no? Que teniendo tanta información a la mano para poder tener una visión más completa y más precisa de la historia, siga prevaleciendo el mural de Diego Rivera. Fíjate que sí, y sabes qué, creo que esto que está sucediendo ahora es culpa de los historiadores. Lo que ha sucedido es que todos esos hallazgos académicos, todas esas investigaciones se han quedado en una cúpula, en una élite Ujú. académica que solamente discute con sus pares, Ujú. solamente está preocupado por lo que piensa el del cubículo de junto y no se han preocupado por hacerle saber a la gente todo eso que han descubierto, todos esos hallazgos que se han, digamos, encontrado. De manera que, claro, si la gente no tiene acceso a esos textos, porque la gente no sabe a dónde los va a ir a buscar, o sea, es un mar también de textos. Si no se los haces llegar,
Después no puedes tener la exigencia de decir, ¿cómo es posible que no sepas esto? Bueno, pues si a mí en la primaria me enseñaron algo horrible y aburridísimo y no quiero volver sobre la historia, pues no tengo cómo acceder a ese conocimiento. Entonces, sí, sí es muy frustrante porque son años de decir, miren, la cosa es así. Claro, los discursos se van, digamos, rigidizando Ujú. y lo que sucede con la polémica es que entonces en el fondo ya no es discutir una idea, sino descalificar al otro, insultarlo y decir, digamos, conforme a su persona, por qué no es válido el argumento que da. Y eso, pues también ensombrece mucho la explicación del pasado. Claro. Y creo que necesitamos reflexionar como historiadores sobre ese papel que tenemos. Bueno, pues siempre estará este espacio, Úrsula, para que tú puedas comentar con nosotros estos detalles tan interesantes y tan importantes de la historia. Así que te agradezco mucho que nuevamente hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Pascal. Un saludo a tu Gracias. auditorio. Muy amable, la doctora Úrsula Camba.